Hola, me gustaría aclarar hoy el concepto de inmunidad de rebaño, porque generalmente cuando hablamos de eso, no falta quien piensa que estamos hablando de inmunidad de los animales o de los rebaños de vacas o de borregos. No, es cómo se presenta la inmunidad o las defensas que tenemos contra las enfermedades en los seres humanos. Primero hay que decir que hay una inmunidad natural. Algunas bacterias, virus, no nos enferman naturalmente. Por ejemplo, las virus o bacterias que se utilizan para controlar pestes, contra los mosquitos, por ejemplo, se utiliza una bacteria que a nosotros no nos hace nada. Salmonella typhi, que a nosotros nos puede dar tifoidea, a los demás animales o mamíferos no les hace nada. Esa es una inmunidad natural que tenemos todos. O algunos subgrupos de la población, por ejemplo, no se pueden enfermar de VIH, de SIDA, VIH-SIDA, del virus, porque no tienen el receptor en la célula. Tiene una célula, digamos, que en otras circunstancias podría considerarse defectuosa. Eso todo es inmunidad natural. Pero hay otra inmunidad que es la inmunidad activa, que es la que tienes cuando ya te enfermaste de una enfermedad que forma anticuerpos y otro tipo de mecanismos que evitan que te vuelvas a enfermar de la misma enfermedad. Y la inmunidad activa, la manera natural de ocurrir es a través de la enfermedad, pero también a través de uno de los grandes logros de la humanidad, que son las vacunas. Las vacunas te semejan, digamos, a través de antígenos, una infección. A veces es a través de proteínas, antígenos, a veces es de un propio virus o de una propia bacteria muerta o atenuada, que vas a producir tus propios anticuerpos, tus propios mecanismos de defensa. Esa es una inmunidad activa porque tú vas a formar los anticuerpos, los mecanismos de defensa. Tenemos entonces ya la inmunidad natural y la inmunidad activa. La inmunidad pasiva es cuando, por ejemplo, te inyectan anticuerpos. Por ejemplo, tienes tétanos y te inyectan anticuerpos contra tétanos para que evoluciones mejor y más rápidamente, o para que se prevenga que ocurra el tétanos una vez que ya tuviste el contacto con la toxina de la bacteria, o que pretendes evitar que eso se desarrolle en un cuadro activo de tétanos. Eso es lo que se llama una inmunidad pasiva, cuando te inyectan anticuerpos, por ejemplo. Y finalmente la inmunidad de rebaño. ¿Eso qué quiere decir? No es, como generalmente se piensa, algo que tenga que ver con la veterinaria. No, inmunidad de rebaño es que cuando los demás ya están activamente inmunes, es poco probable que tú te enfermes. Y eso es muy importante ahora con lo que está ocurriendo con el sarampión. Porque si en una población el 90% de la población o más, 95%, tiene inmunidad activa ya, o porque ya se enfermaron o porque están vacunados contra el sarampión, por ejemplo, cuando llega un caso de sarampión, es poco probable que en esa población vaya a enfermar otra persona porque no está vacunada o no tiene inmunidad, porque es poco probable que se desarrolle. O a lo mejor, acaso va a enfermar una persona, pero no va a enfermar buena parte del grupo. Eso es lo que conocemos como inmunidad de rebaño, y es extraordinariamente importante para muchas vacunas. Y ahora que empieza a desarrollarse el sarampión en el mundo, es importante recordar que mantener una buena inmunidad de rebaño para muchas enfermedades y particularmente para el sarampión es una herramienta de salud pública, y es responsabilidad de las autoridades asegurar que esté en los niveles adecuados. Muchas gracias. Aquí en la figura vemos una representación gráfica de la inmunidad de rebaño. Los vacunados están en verde, los no vacunados están en naranja, y un caso importado de una enfermedad determinada la vemos en rojo. Cuando las personas vacunadas protegen la entrada de un caso, como veríamos aquí, las personas no vacunadas no tendrán contacto con el agente, puesto que hay una barrera que está determinada por las personas vacunadas, y eso es lo que conocemos como inmunidad de rebaño.